Buenos días, sean todos bienvenidos a esta clase magistral donde reflexionaremos sobre el tema Las Tres Marías, los gobiernos pasan y ellas quedan. Contaremos hoy con la ponencia del profesor Pedro Certat y en la moderación el profesor Rainer López. El profesor Rainer es docente especialista en niños con dificultades en el aprendizaje, licenciado en educación, egresado del programa de profesionalización en servicio de la Universidad Metropolitana, especialista en gerencia de instituciones educativas de la misma universidad, magíster en educación, mención gerencia educativa de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente cursa el doctorado en educación también en la misma casa de estudios. Ha trabajado en educación inicial y primaria, cuenta con 19 años de servicio en este nivel, coordinador del programa Conexión Futuro de Venezuela Competitiva, directora de Seminarios Insight Venezuela, facilitador de charlas y talleres, fundador de un proyecto social artístico para niños y jóvenes de escasos recursos económicos. Actualmente ejerce el cargo de gerente de apoyo pedagógico de la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad Metropolitana y profesor tiempo parcial del Departamento de Ciencias de la Educación. Una vez más, sean todos bienvenidos a la Universidad Metropolitana en su campus virtual. Buenos días para todos y muchísimas gracias a Milagros por esa presentación. Sean todos bienvenidos. Gracias a esas 50 personas o aproximadamente 50 personas que ya nos acompañan y que se conectan, esperando que hayan disfrutado de la canción con la que iniciamos, Química. Bueno, y qué mejor canción podíamos escoger para el tema que nos atañe el día de hoy. Yo tengo el placer de moderar el día de hoy esta clase magistral y voy a comentarle algunos detalles técnicos para ustedes, por favor, queremos que interactúen con nosotros a través del chat y si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen el espacio de preguntas y respuestas para ello, de manera que podamos distinguir los dos tipos de interacciones. Entonces, bueno, solamente para, a manera de repetir la información, nuestro chat para cualquier tipo de interacción o a medida que nuestro ponente vaya pidiendo quizás alguna interacción con nosotros, alguna pregunta, utilizamos ese espacio. Y en particular, para cualquier pregunta, duda que te vaya surgiendo en el camino, el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo te voy a presentar a quien va a estar dirigiendo para nosotros el día de hoy, el licenciado en Educación, Pedro Certar, especialista también en tecnologías, aprendizaje y conocimiento, especialista en gerencia de instituciones educativas de la Universidad Metropolitana, doctor en Educación de la Universidad Central de Venezuela, cursante actualmente del postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UCB también, en la línea de investigación en textos escolares como objetivos de estudio y estrategias didácticas. Es docente de educación media desde hace más de 20 años, profesor ordinario y director para el Departamento de Desarrollo, para la Dirección de Desarrollo en Competencias de la Universidad Metropolitana. Es coordinador del Grupo de Investigación en Educación del Colegio Integral El Ávila, además profesor del doctorado en Educación y del doctorado en Psicología, ambos de la Universidad Católica Andrés Bello. Como preámbulo, cuando yo le preguntaba a Pedro, bueno, ¿hacia dónde vamos el día de hoy para que ustedes tengan un poquito de información? Me contaba él que la enseñanza de la ciencia en la educación de alguna manera es reciente y él nos va a estar dando más información sobre esto, que durante muchos años, pues la educación informal y formal en Venezuela se enfocó en enseñar a los niños a leer, a escribir, a calcular. Para ello se valían de obras literarias clásicas y de la realización de operaciones básicas que permitían al estudiante valerse de alguna manera en la sociedad, pausando entonces el entrenamiento de foráneos y la explicación fundamentada de esas situaciones que se rigen por las leyes naturales. Vamos a entender un poco más en este paseo que él nos va a hacer por esta maravillosa exposición y estamos atentos a sus preguntas y respuestas. Pedro, las cámaras y el micrófono son todas tuyas. Bueno, muchísimas gracias, Rainer. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan por acá en este espacio el día de hoy. Para mí es realmente muy agradable, primero, poder hablar de un tema que tanto me inquieta, como es la educación, la enseñanza. Yo soy un convencido que la vía ideal para la solución
la gran mayoría, si no todos los problemas que tenemos en este momento en el país y en la región, parten de soluciones educativas, de poder plantear nuevas vías para abordar los distintos problemas que nos están apareciendo y van a continuar apareciendo en la sociedad, y es a través de la educación. Agradezco también al Departamento de Ciencias de la Educación, mi departamento de adscripción dentro de la universidad, y el espacio que a través de este magnífico grupo me están dando, pues, para expresarlo. Bueno, sin más, voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Nuestra clase, nuestra masterclass de hoy, le hemos colocado este nombre: Las Tres Marías. Los gobiernos pasan y ellas quedan. Espero que, bueno, podamos tener además una interacción bastante efectiva. Como bien lo dijo Rainer, las preguntas que tengan a bien hacer, o las inquietudes o los aportes, los hagan a través del chat indicado para esto. Cuando hablamos de las Tres Marías, bueno, podemos creer que estamos refiriéndonos a un cuadro que se expone en el Museo del Prado, en donde está María Magdalena, María Salomé y María la de Cleofás. Es un cuadro que recuerda la época de Jesús, un cuadro de corriente católica, en donde hay tres Marías que están, pues, apareciendo e interactuando. Pero también desde la astronomía y desde la historia antigua se le llamaba las Tres Marías a la constelación de Orión. Son tres estrellas que están alineadas y que, bueno, hay historias no, digamos, de tipo divulgativas que habla que fueron estrellas que se tomaron en cuenta para que los egipcios levantaran las tres pirámides de la explanada de Giza, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserino. Entonces también llamamos las Tres Marías a la constelación de Orión. Pero también, como las Tres Marías, tenemos unas cataratas ubicadas en Iguazú, y se le llama así porque, bueno, están muy seguidas, y la tradición, pues, fue contando de que parecían en su caída, pues, un velo de virgen, y por eso, bueno, se le otorga este nombre. Pero también tenemos tres piedras que se han ido modificando producto de la erosión, que se encuentran en Atacama, y que su aparición y su ubicación, pues también se le da el nombre de las Tres Marías. Entonces, como Tres Marías, no únicamente tenemos el tema que vamos a hablar hoy, sino que existen otras, digamos, otras pinturas, otras manifestaciones naturales o fabricadas por el hombre de tipo o expresiones artísticas que nos hablan de lo que son las Tres Marías. Pero específicamente, ¿qué vamos a tomar nosotros como las Tres Marías? Y estoy seguro que ya todos lo estás pensando. Bueno, vamos a hablar de la enseñanza de la biología, de la enseñanza de la química, de la enseñanza de la física, pero también en el caso de las tres, están permeadas por lo que es la enseñanza de la matemática. Entonces, lo primero que debemos aclarar es que, aunque son Tres Marías, son 4 asignaturas: biología, química y física, y lo que es la matemática como ese lenguaje que hace posible los aspectos de análisis, los aspectos de cálculo que se utilizan en cada una de estas ciencias. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy tenemos básicamente 4 puntos en mi presentación. En primer lugar, bueno, un breve recorrido histórico. Yo creo que es importante saber qué ha pasado con la educación en un periodo relativamente corto, pero que nos ubique en tiempo y espacio, para saber, bueno, en dónde estamos y hacia dónde, pues, vamos a ir. Luego comentaremos un poco sobre el contexto
lo que es la ciencia, la enseñanza de la ciencia, el tratamiento de la ciencia en primaria y en bachillerato. Posteriormente hablaremos de la realidad de la enseñanza de la ciencia en la escuela, tanto en el nivel de primaria como en el nivel de bachillerato. Y un cuarto punto en donde, bueno, no quedarnos en parálisis por análisis, sino cuáles son esas oportunidades que se nos presentan, cuáles son esos nichos que los profesores de ciencias podríamos abordar para hacer de la ciencia un espacio en donde nuestros estudiantes aprendan más, en donde nuestros estudiantes aprendan mejor y nuestros estudiantes aprendan distinto. Son las tres condiciones que debemos buscar desde los aspectos didácticos que tienen que ver con la enseñanza de la ciencia. Empezamos entonces con un breve recorrido histórico. No vamos a hacer, como les dije hace un momento, algo de alta data hacia atrás. Yo he querido arrancar en principios de 1900, bueno, precisamente porque aunque se considera dentro de las corrientes psicoeducativas que lo que existe o lo que es más antiguo, si se puede utilizar pues, esa palabra, es el conductismo, nos damos cuenta que nuestras bases o nuestros orígenes o lo que sería el inicio de la educación en 1900 tienen que ver con unos principios vinculados al constructivismo, específicamente a una corriente pedagógica que fue muy desarrollada por John Dewey, llamada la Escuela Nueva. La Escuela Nueva es una escuela que viene a hacer un alzamiento de voz a lo que venía siendo a finales de los años 1800, la escuela tradicional, la escuela en donde únicamente se embutía conocimiento, en donde había pues una persona que sabía mucho más que los otros, que se paraba ante ese conjunto de estudiantes y únicamente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. La participación de los estudiantes era bastante disminuida, así como la exploración y digamos, su profundización en cada uno de los temas. Ante esta situación, que era muy común además en las escuelas francesas, en lo que era la academia desde Francia, ante esta situación se alza la voz y comienza a aparecer esta escuela nueva, esta nueva escuela, con este participante. Una de las características de la escuela nueva, por ejemplo, era la conformación del gobierno universitario, era además la salida extramuro, lo que era salir del aula y poder explorar otras situaciones. En América Latina tuvimos unas experiencias muy buenas y ustedes dirán, bueno, ¿por qué habla de esto? Bueno, porque para hablar de ciencia y para enseñar ciencia hay que salir a la naturaleza a ver realmente cómo está ocurriendo el fenómeno y la escuela nueva permitió esto. La práctica de laboratorio era estupenda, pero la escuela nueva viene a cambiar el paradigma de la clase en cuatro paredes y le permite salir al estudiante con su maestro a hacer las observaciones pertinentes. Profesor Pedro, disculpe. Sí, dígame. No estamos viendo su presentación, No, no hay presentación, está en negro. Ok, gracias. Entonces, en América, en Sudamérica, se comienzan a dar unos movimientos muy importantes al principio de los años 1900, que vienen a dar a vida cuenta de lo que era esta escuela nueva. Yo les traigo acá un breve video. Voy a utilizar varios videos a lo largo de la presentación, porque creo que es importante el testimonio del otro, lo que se llama en el discurso la voz del otro, para poder, bueno, un poco generar discusión en torno al tema. Entonces, fíjense, esta experiencia ocurre en Argentina, la pueden encontrar, hay películas y documentales muy buenas como La Escuela de la Señorita Olga, son dos hermanas argentinas, Olga y Leticia Concettini,
que vienen a cambiar el paradigma educativo tradicional que se venía dando durante finales de 1800 y que cambia para principios de 1900. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Olga Cosentini nació el 18 de agosto de 1898 en San Jorge, provincia de Santa Fe. Se recibió de maestra en la Escuela Normal de Coronda y una vez egresada ejerció la docencia en diferentes localidades de la provincia. En 1930 asumió la regencia de la Escuela Normal Domingo de Oro de la ciudad de Rafaela. Allí estuvo hasta 1935. Durante esos años afirmó sus principios pedagógicos y llevó a cabo una nueva experiencia educativa, Escuela Serena. A ese movimiento también se le denominó Escuela Activa, Escuela Viva o Escuela Nueva. A partir de 1935 dirigió la Escuela Pública Dr. Gabriel Carrasco, de la ciudad de Rosario. A esta institución se le otorgó el carácter de experimental y quedó a criterio de la directora la propuesta curricular a desarrollar. Así, Olga Cosentini llevó adelante una experiencia pedagógica innovadora y desarrolló entre los años 1935 y 1950 uno de los proyectos pedagógicos más interesantes de la primera mitad del siglo XX en Argentina. Olga Cosentini realizó una reforma en los sistemas ortodoxos de la educación pública. Cambió los formatos cerrados y rigurosos de las clases tradicionales, potenciando un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la estimulación y la creatividad de los niños. Se buscaba que los chicos interactuaran con la naturaleza y con el mundo social, así como también eran bien valoradas las excursiones y actividades al aire libre. Su hermana, Leticia Cosentini, fue fundamental en el desarrollo de esta nueva práctica pedagógica, ya que sumó el arte, coro, teatro, danza, poesía y música, a la escuela de Olga, para hacer un cambio en la experiencia del aprendizaje. El proyecto de la Escuela Serena fue cancelado durante el año 1950 en la presidencia de Juan Domingo Perón, por no adaptarse a las normas impuestas por el gobierno nacional. En 1955, tras el derrocamiento del presidente Perón, Olga fue designada inspectora de escuelas de Santa Fe, asesora del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral hasta 1964 y desempeñó las funciones de directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires a partir de 1958. Falleció en Rosario el 23 de mayo de 1987. Bueno, sería interesante que posteriormente revisaran esta obra en lo que es la enseñanza de la ciencia y en los principios de la enseñanza de la ciencia, la escuela nueva y estas experiencias de Argentina, pues han nutrido mucho a lo que es la escuela primaria. Una anécdota muy particular de la escuela de la señorita Olga, y se le llamaba así señorita Olga, ella tenía un grupo que era sumamente difícil, muy disruptivo, eran estudiantes muy inquietos, y bueno, se atrevió un día a salir con los estudiantes para conocer la naturaleza y se dio cuenta de los distintos cantos de pájaros que tenían en la escuela, y creó algo que se llamó el coro de los pájaros. En este coro de los pájaros, cada uno de los estudiantes debía seleccionar un ave y estudiar el ave, pero además tenía que imitar el canto del ave. Y con los distintos cantos que fueron trayendo estos estudiantes, pues creó un coro en donde el estudiante, además de imitar ese canto, conocía el hábitat y las características de cada una de las aves que ahí se estaban representando. Lograron incluso hacer diálogos con los cantos, y fue algo que además llamó la atención de los estudiantes, concentró, y podemos hablar hasta, no lo he colocado en el tema, pero hay un desarrollo de la competencia científica que estamos viendo desde edades muy tempranas. Entonces, para nosotros en Venezuela,
el revisar estas experiencias que se dieron en Argentina o en Chile son muy interesantes porque además nos dejan ver que variadas prácticas que tuvimos durante el siglo pasado en las escuelas venezolanas, pues provenían de las escuelas del sur de Sudamérica y a su vez eran prácticas que venían, muchísimas de ellas, de España. Pero, perdonen, ¿cómo era ese principio de los años 20 en Sudamérica? Bueno, para ser maestro o maestra había que tener un contrato. No cualquiera podía estudiar y ser maestra. Aquí, esta es la época además donde nace la escuela normal, en donde nacen las maestras normalistas, que además eran conocidas como la señorita. Cuando yo estudiaba primaria, yo le decía a mi maestra, no le decía maestra, le decía seño, y era la señorita. ¿Y de dónde viene eso de la señorita y cómo nace pues toda esta escuela de 1900? Bueno, lo podemos leer en este modelo de contrato, un modelo de contrato que además viene de España, que fue adoptado en Argentina, y hay conocimiento que en Venezuela también existía pues este contrato que era para hacer maestro. Este contrato tenía unas 13 o 14 cláusulas que debían pues seguir de una manera muy estricta la maestra para poder permanecer en contacto con sus estudiantes. En primer lugar, debía ser, la señorita no debía casarse. Si la maestra se casaba, pues inmediatamente debía de dejar de ser maestra. No podía estar acompañada de hombres, no podía verse con hombres ni caminar con hombres que no fuese su familia, su papá o sus hermanos. Y había una forma de disponerse en el caminar de la calle, en donde ella debía ubicarse en un lugar específico cuando iba caminando, bien sea con su padre o bien sea con sus hermanos. Debía estar en su casa desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. No podía salir de noche, no, por supuesto no podía rumbear, como decimos acá. Era alguien que debía permanecer en la noche en su casa. No podía pasear por heladerías o por fuentes de soda o quedarse tomando o compartiendo algo con amistades. No podía salir de la ciudad sin que el presidente del Consejo Municipal, que en este caso era el Consejo Delegado, pues la autorizara. No podía fumar. Si la encontraban fumando, inmediatamente dejaba de ser maestra. No podía tomar ningún tipo de bebida alcohólica, no podía beber cerveza, ni vino, ni whisky. También era causal de que se anulara completamente el contrato, dejaba de ser maestra, no podía vestir ropas de colores brillantes, no se teñía el pelo, debía utilizar al menos 2 enaguas, que son esos fondos que le dan cuerpo a los vestidos de corpiño, a unos vestidos muy elaborados, parecían como unos vestidos casi de novia. Y además, bueno, todo lo que era el espacio del aula debería mantenerlo impecable. Entonces, ser maestro en la época que vemos acá de Olga y ser maestro en la época de 1900, 1920, 1930 en Venezuela era algo que ameritaba de una templanza bastante pues fuerte y eso pues avivaba, según bueno, quienes han escrito del tema, pues bastante la vocación. Ahí están nuestros orígenes, partimos de este punto, de la escuela nueva y de una escuela que tenía estas características y en donde las maestras o las señoritas pues tenían también estos compromisos que debían, que tenían, además de con los estudiantes, con la sociedad. Específicamente el contexto venezolano, por ejemplo, lo más común que teníamos en Venezuela, primero pasamos de la enseñanza doméstica a la enseñanza primaria. Los muchachos, los chamos, los niños empezaron a ir a las escuelas, pero a las escuelas primarias, ahí se les daba una formación de primero a sexto grado, básicamente porque las maestras eran normalistas y las maestras normalistas tenían capacidades para el desarrollo de la lectura, la escritura y el cálculo. Eran 3 cosas
con las que debía egresar un estudiante de sexto grado. Debía saber leer, debía saber escribir y además tener una caligrafía impecable y además tener algunas bases para el cálculo. Y es hasta 1916, en el gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando se crea el primer liceo. Liceo Simón Bolívar, naturalmente, ¿en dónde? En Táchira. En Táchira es el primer liceo que aparece en la educación secundaria para este año. En el año 1921 aparece en Venezuela la Ley Orgánica de Instrucción, una palabra bastante fuerte, instruir, y aparece esta ley que es la predecesora de la Ley de Educación que conocemos hoy, en donde le da a la secundaria la fuerza como la educación complementaria de la educación primaria y además como un articulador o como un comunicante entre esa educación primaria que para los venezolanos era de altísima calidad, era estupenda, con lo que era la educación universitaria. Entonces existía esa, digamos, ese vínculo, la educación, el bachillerato, era la unión de la primaria con la educación universitaria. Para 1927 en Venezuela teníamos 1.860 colegios, teníamos 18 liceos, o sea, que daban educación de bachillerato, habían 150 profesores en ejercicio y teníamos 1.107 estudiantes cursantes de estudios de bachillerato. Y luego, 19 años más tarde, la ley de instrucción, aparece la ley de educación, y en esa ley de educación es donde aparece también por primera vez lo que era ciencias e higiene. Ciencias e higiene se mantuvo hasta los años 80. Los que estudiamos en primaria en los años 80 recordaremos así la asignatura en primaria, y reunía lo que eran las ciencias naturales, pero además lo que es ahora la educación, o era, ya no es, la educación para la salud, que en su momento fue llamada puericultura, que estaba en el tercer año de educación media. Pero aquí confluían en ciencias e higiene las tres Marías y además otras ciencias vinculadas a lo que era el bienestar del individuo y el cuidado de la persona. Luego, bueno, esto de 1940 ocurre durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Luego, en 1950, ya en el gobierno de Delgado Chalbó, se establecen, comienzan por la necesidad de uso de los textos escolares, aparece unas normas para la evaluación de los libros de texto y de todos los materiales de lectura que se hacían en el aula. Previo a esto se utilizaban materiales importados, materiales preferiblemente cartillas españolas o documentos que venían de España, y había alguna producción venezolana, pero la mayoría de nuestros materiales pues eran europeos. Entonces se comienzan a producir acá en Venezuela los primeros textos escolares y existe una normativa para regular estos textos escolares. En 1966, en el gobierno de Raúl Leoni, aparece la primera revisión curricular. Es decir, que por primera vez en 50 años se revisa el currículum de educación básica y de educación media, y su revisión data de la detección de algunas fallas que estaban ocurriendo en el sistema educativo. En 1977, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, inicia la escuela básica y o sea, ya el bachillerato se le llama educación básica y educación diversificada, y ahí aparecen las asignaturas en ciencia, específicamente de física, química y biología. Esto no significa que antes no se dieran, por supuesto, sí, en bachillerato se veía física, química, biología desde el año 1940, pero es acá en donde se da una reorganización y además el planteamiento de los primeros programas de asignaturas formales revisados por el Ministerio de Educación que todavía hoy se están utilizando, porque lo vamos a ver más adelante, aunque tengamos un currículum que ha sido pues de reciente revisión,
este currículum sigue sirviéndose de los programas de la época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, de 1977, al menos el de química, el de física, es así. En 1980 se deroga la ley de educación que había salido en 1955 durante el gobierno de Luis Herrera Campins, y para ese momento teníamos 217.050 estudiantes en diversificado. Significa, teníamos 217.050 estudiantes cursando cuarto y quinto año, o de ciencias o de humanidades. En 1990, ya en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se inicia una reforma curricular de educación media diversificada y profesional. Entonces aquí se incluye también la reforma de la educación técnica y se comienza a dar una nueva versión del currículum. Durante 1990 y 2011 pasamos de ser primero, segundo y tercer año a ser séptimo, octavo y noveno. Se incluyen las asignaturas de educación para la salud, se excluye la asignatura de puericultura y se da una redistribución de los contenidos, tanto en educación media como en educación diversificada. En el 2011, bueno, antes del 2011, en el año 2002, no sé si recordarán que hablábamos de lo que era un reglamento para la revisión de textos escolares. En el año 2002, durante el naciente gobierno de Hugo Chávez, se elimina la Oficina de Revisión de Textos Escolares del Ministerio de Educación. Por tanto, aquella primera página que tenía los textos escolares, que era una gaceta oficial, en donde se promulgaba lo que era el hecho de que ese texto escolar se pudiera utilizar en la educación formal, desaparece, y entonces abre la puerta a que cualquier persona podía reunirse con otros, siendo del área educativa o no, y proponer sus textos escolares. Esto, bueno, no fue visto, por supuesto, con agrado por la parte educativa, porque en la oficina de textos escolares se regularizaba lo que eran las tendencias políticas, había educadores de distintas toldas, y sobre todo los textos vinculados a las ciencias sociales eran medidos y pulsados de tal forma que la carga ideológica no fuese pues muy hacia una tendencia o hacia otra. O sea, se buscaba objetividad y se buscaba un equilibrio, y esto ocurría también con ciencia, con lengua y literatura, con todas las áreas. Adicionalmente a esto, en el año 2011, también durante el gobierno de Hugo Chávez, se elimina la prueba del CNU y se cambia por una prueba de exploración vocacional en línea. La prueba del CNU nos permitía conocer lo que eran los niveles de dominio, tanto de la habilidad verbal como de la habilidad numérica de nuestros estudiantes de bachillerato, y además permitía la asignación dentro de las universidades públicas, de las universidades autónomas, para que los estudiantes llegaran, hicieran sus carreras universitarias. Esto se elimina. Además de esto, tampoco participamos más nunca en las pruebas PISA, por lo tanto, teníamos un desconocimiento total de dónde estábamos ubicados respecto a otros estudiantes a nivel mundial. Esto, bueno, ha hecho que la ciencia, pues, o los estudiantes que entran a las carreras científicas, pues desconozcamos cuáles son esos niveles previos y cuáles son ese dominio de conocimientos que tienen en las áreas, y las universidades han tenido que respaldar con cursos propedéuticos o con asignaturas preparatorias para ponerlos a nivel en el estudio, sobre todo de las carreras que tienen que ver con matemática, física, química y biología. En el año 2013, Nicolás Maduro, recién llegado a la presidencia, convoca a la consulta de la calidad educativa. Esta consulta de calidad educativa fue vista de una manera bastante particular. A mi manera de ver, carecía de metodología, de rigor, y carecía de muchísimas cosas.
Sin embargo, era pertinente la consulta, no podemos negarlo, creo que también era pertinente la revisión curricular, pero la forma en la que se llevó, pues, no era la más adecuada. Para este momento ya estaban en la calle los textos escolares de la colección Bicentenario. Los textos escolares de la colección Bicentenario en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lengua, desde el primer grado hasta quinto año, eran los materiales que se iban a utilizar, o los textos escolares que se iban a utilizar en las escuelas públicas venezolanas, porque, bueno, eran aquellos que respondían a ese ideario curricular que ya desde ese momento se estaban planteando. La reforma curricular que inicia en el año 2015, luego de la revisión de los resultados de la consulta de calidad educativa, era una reforma que ya venía viéndose desde la aparición de estos textos escolares en el año 2011, que salieron en la colección Bicentenario. En el año 2017 ya tenemos la última reforma curricular, que la vamos a ver muy rápidamente ahora, que además pone y compromete la enseñanza de la ciencia. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. En este momento yo creo que nosotros debemos tomar pues la voz y contribuir a darle cauce a lo que es la enseñanza de la ciencia en las escuelas como un factor primario detonante del uso de metodologías científicas que puedan contribuir a la generación de conocimientos en nuestros estudiantes en las universidades. ¿Cómo estamos viendo entonces la ciencia en primaria y en bachillerato? En primaria, la ciencia ocupa 3 horas semanales de las 40 horas que van los estudiantes a clase. Hay otras asignaturas, aquí he colocado grosso modo esa distribución para que veamos que la prioridad está en la lengua y la literatura y luego en la matemática. Seguido de eso tenemos las ciencias de la naturaleza y la tecnología con las ciencias sociales y por último la educación física y la educación estética. Esta ciencia que se ve en educación primaria es una ciencia muy general, con algunos contenidos vinculados a la biología, con otros vinculados a la física, ¿no? Y bueno, hacen uso de ese estudiante explorador, de la curiosidad del estudiante que vamos a ver un poco más adelante. En bachillerato tenemos una redistribución que generó un gran revuelo en los educadores. En un primer momento, y como ya lo habíamos detectado, y así lo comunicamos en los textos escolares de la colección Bicentenario, la física, la química y la biología la fusionaron en una sola asignatura que se llamaba Ciencias Naturales. Los textos escolares de Ciencias Naturales venían en 2 tomos. Estos 2 tomos distribuían en número de una forma equitativa tanto la física como la química como la biología, compendio de 18 temas, 6 temas para cada uno de ellos, pero además comprometía enormemente una cantidad de contenido que iba a generar unos conceptos fundamentales que sin duda causarían un impacto en la prosecución escolar y en la prosecución universitaria. Operativamente fue muy difícil de implementar nada más una asignatura de ciencias naturales en donde se dieran estas 3 otras asignaturas, porque el docente de física no tiene por qué manejar química o por qué manejar biología, y así con cada uno de ellos. Tener un docente integral que manejara física, química y biología suponía que era un docente que había que haber formado en las universidades, y no fue así. Entonces, lo que en un momento se pensó que se iba a hacer en una sola asignatura, al llevarla al aula operativamente, pues no fue viable y fue necesaria la separación de la física, la química, la biología, y únicamente, bueno, quedarse como un aspecto administrativo en donde el coordinador del nivel convenga las calificaciones obtenidas de cada una de estas materias, las pondere, una media ponderada, y las vuelque en lo que es el sistema para el montaje de las calificaciones ante el Ministerio de Educación. Pero operativamente no fue viable.
Veamos esto un momento. La educación venezolana ha sido asaltada formalmente por el Plan de la Patria. No les bastó con acabar con la infraestructura escolar venezolana. No les bastó con acabar con la carrera docente. No les bastó con eliminar todos los programas de alimentación. Ahora vienen a dictar esta resolución publicada ya en Gaceta Oficial. El ministro de Educación cambió todas las materias del pensum de bachillerato. Le cambiaron el contenido a nuestros hijos desde ya. Eliminada física y química de todo el currículum venezolano. Esto es condenar al país a la miseria. ¿Hasta dónde quieren llegar? Por supuesto, primeras víctimas, la educación pública oficial venezolana, y le dan chance de apenas unos meses a la educación privada para que se adapte a esta porquería. ¿Quién se quiere sentar a dialogar en Venezuela cuando te quieren ideologizar a los hijos? Esto es una patada contra el diálogo. Esto es una patada contra el entendimiento. Este es el diálogo que quieres, Maduro. Este es el diálogo que quiere el pirata del ministro de Educación. Mientras pretendan ideologizar a los hijos de Venezuela, no puede haber diálogo. Nosotros no podemos permitir que a Venezuela se le baje la Santa María de la ciencia y de la tecnología. Aquí a alguien le tiene que doler lo que está pasando en Venezuela. Esto sí es un llamado a la rebeldía nacional, porque esto sí tiene que ver con el futuro de toda Venezuela. Esto no es simplemente una denuncia política. Esto es una denuncia humana. Nos vamos a dirigir, por supuesto que nos vamos a dirigir al Vaticano. Nos vamos a dirigir a la UNASUR, nos vamos a dirigir a la UNESCO, nos vamos a dirigir a la UNICEF, porque esto es un crimen de lesa humanidad contra toda una generación de venezolanos. Bueno, apartando el contenido político y la efusividad de Carrie al mostrar el problema, bueno, ese sentimiento lo tuvimos todos los que dábamos clases en bachillerato, y sobre todo los que éramos del área de ciencias naturales. Los de ciencias sociales tuvieron otras quejas. Habría que hacer otra masterclass para hablar de eso. Invitaríamos a gente muy reconocida que se abocó a ese estudio, pero ciertamente fue algo que la operatividad del día a día en las escuelas venezolanas pues evidenció que no era posible de hacer. Entonces, bueno, estamos frente a una enseñanza de la ciencia que viene siendo maltratada por distintas causas. ¿Cómo debería ser, cómo es, vamos a decirlo así, la enseñanza de la ciencia en la escuela en este momento? Bueno, tenemos tres grupos de actores, tres componentes de esta ciencia en primaria. El docente de educación primaria ha de ser un docente que sea un facilitador y que sea un conductor de las situaciones de aprendizaje, porque es un docente que está trabajando con un grupo de niños muy ávidos de conocimiento, muy curiosos, cada vez más curiosos. Las preguntas que hacen los niños hoy en día son muy distintas a las preguntas que se hacían hace 10 años. Podríamos hablar de que hay un impacto de lo que son las tecnologías de información y comunicación, o las redes sociales, o el contacto que están teniendo los estudiantes desde tempranas edades con dispositivos electrónicos, en muchos casos sin regulación, de los adultos que han despertado pues distintas curiosidades, y el docente debe estar preparado para conducir estas curiosidades y darle fondo científico y darle además la pertinencia en el contexto educativo a cada una de estas preguntas. El docente de educación primaria es un docente que debe explotar lo que es la observación, como ese kick-off, esa etapa inicial del método científico. El docente de primaria debe contribuir a el despertar de la observación del fenómeno científico en cada uno de los estudiantes. El estudiante ha de ser, a diferencia de otros modelos, digamos más viejitos, un ente activo del proceso educativo. O sea, el estudiante de primaria de ahora, como se lo dije hace un momento, es muy distinto al estudiante de hace algunos años, pues es un estudiante que ahora lleva las dudas, lleva las preguntas, lo cuestiona, el por qué es mucho más agudo, y además intenta argumentar con base en su edad, digamos, con las destrezas lingüísticas que tenga,
argumentar aspectos que pudieran ser contraargumentados por el docente. Y en cuanto a los materiales, bueno, aquí yo quisiera hacer especial énfasis en el texto escolar, porque los textos escolares en Venezuela tienen una particular fortaleza, y es que se constituyen en la base de la planificación educativa, se constituyen en el punto de encuentro de las actividades que debe realizar el alumno, se constituye en el compendio de conocimiento que debe ser explicado en la clase. Es decir, que el texto escolar es la guía, el vehículo didáctico que va a servir de guía para llevar a cabo absolutamente todas las clases. Eso ocurre en muchos países, pero en Venezuela es especialmente observado. Por eso hablamos del texto escolar como objeto de estudio, porque el comportamiento que se le da acá es un comportamiento pues sumamente especial. Yo podría llamarlo con el permiso de quienes tengan alto afecto religioso, un contenido bíblico, es un texto pues, que podría ser llamado un texto sagrado. Los textos utilizados son permeables, en este caso, para los estudiantes. Su lenguaje y los materiales en general están enfocados a estudiantes en formación, un lenguaje que está adecuado al nivel que tienen niños entre los 6 y los 12 años. Encontramos en muchos casos que hablan de las y los autores y autoras, o sea, hacemos ese discurso que ahora hablan de las neolenguas, esos discursos de género que, bueno, indican que su pretensión es de ser incluyente, sin olvidar que el discurso en el texto escolar es un discurso académico que también es conocido, el discurso pedagógico, como un discurso de poder, en el buen sentido de la palabra, porque es un discurso, tanto el discurso que tiene el maestro como el discurso que está en el texto escrito, pues son discursos que pueden producir un cambio. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo, de que estamos hablando de los textos escolares de la colección Bicentenario, de los textos de ciencia. Vemos acá una foto en donde se comparan dos menús. Esto es un libro de cuarto grado, y se habla de la alimentación. Estamos en el tema de la alimentación, se presentan dos menús, un desayuno 1, que es una empanada de carne con un vaso de jugo de fruta. Cuando vemos los componentes, bueno, un cuarto de taza de masa de maíz, una cucharada de aceite, 20 gramos de carne, un cuarto de taza de fruta, una cucharada de azúcar y un vaso de agua. El desayuno 2 es un plato de cereal un plato de leche con azúcar y cereal, tiene únicamente media taza de cereal, una taza de leche y una cucharada de azúcar. El tratamiento que le da el texto escolar a estos dos desayunos, bueno, hablan de lo nutritivo, un desayuno criollo, y lo otro de un desayuno norteamericano. Y bueno, la propuesta que aquí se va desarrollando es que el desayuno adecuado, el desayuno que más nutre, el desayuno que debe tomar el niño venezolano, pues es el desayuno 1. Al principio de este tema se habla del trompo de los alimentos, una herramienta muy buena que utilizó el Instituto Nacional de Nutrición para poder hablar de los grupos de alimentos. Entonces, si vemos la composición de cada uno de los desayunos, bueno, en el desayuno 1, que seguramente sería el que yo agarraría, es una empanada con carne. Bueno, la composición nutricional de una empanada frita es un 59% grasa, 31% carbohidrato y 10% proteína. Mientras que en el desayuno 2, hablamos de un 8% de grasa, una disminución considerable de las grasas, 85% de carbohidrato y 7% de proteína, además con un plus, que es una comida rica en fibra y sin colesterol. Cuando vemos el trompo de los alimentos que viene narrando el texto escolar, nos damos cuenta que ese 59% de grasa que tiene la empanada no corresponde con la ubicación que tienen las grasas en el trompo, en donde están inmediatamente
arriba de la base del trompo en uno de los cuadros más chiquiticos. Eso visualmente nos hace indicar que es de lo que menos se debería comer. Y si vemos la composición del alimento, pues hablamos de que la mayoría de la molécula que tiene este desayuno, pues es de grasa. Entonces, aquí hay una incongruencia que se presenta para defender lo que es un desayuno criollo a un desayuno yanqui. Hablamos entonces de algún tipo de ideologización velada en este texto escolar. Hay también otra, en este mismo tema de la alimentación, recordemos que estamos hablando de ciencias naturales, el libro de ciencias, y tiene que ver con lo que son los programas de alimentación que se llevan en las escuelas. En la narrativa del texto, bueno, se deja ver que el gobierno que estaba para ese momento, el gobierno Hugo Chávez, es un gobierno que vino a salvar la nutrición con los planes de alimentación que se llevaron en cada una de las escuelas. Y es imposible olvidar que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, existía, y en el de Rafael Caldera, lo que era la política del vaso de leche escolar, también llevada del Instituto Nacional de Nutrición, pero además en el gobierno de Juan Vicente Gómez existía un programa que se llamaba La Vaca, y este programa La Vaca fue el que sirvió de base para que luego Acción Democrática y COPEI lo tomara, y también consistía en llevar el vaso de leche a las escuelas. Entonces, es algo que no es nuevo, pero se le da pues un viso político a un estudiante de cuarto grado, que lógicamente sin la orientación apropiada de un maestro formado o de una familia con un poco de memoria, pues pueda estar el niño creyendo alguna de estas cosas, y esto variando además de sus conceptos, lo que es su esquema cognitivo. Ante estas situaciones, se le consultaron a diversos directores de programas de posgrado. Aquí les he traído una entrevista que se le hizo a Leonardo Carvajal. El profesor Leonardo Carvajal en ese momento era el director del doctorado en educación de la UCAP. Y para esa fecha yo estaba cursando, por ejemplo, el doctorado en educación en la Universidad Central de Venezuela, y el profesor Tulio Ramírez, también director en este caso coordinador del doctorado en educación de la Universidad Central, se le entrevistó, y nosotros desde la Universidad Central conformamos un grupo de investigación donde nos dedicamos a hacer estos estudios. Entonces, hubo inquietud desde la academia en presentarle al gobierno análisis concretos vinculados con un rigor metodológico que permitía o tenía la intención de que se revisaran la ideologización o la carga ideológica que se daban en los textos escolares independientemente de la asignatura, y que bueno, se aprovecharan esos textos escolares para poder cubrir toda esa inmensa cantidad de escuelas a los que llegaron. Tiempo más tarde, los textos escolares en físico no pudieron seguir siendo publicados por la escasez de papel que hubo en el país, y entonces se pasaron a formato electrónico y se distribuyeron a través de dispositivos como la Canaimita, y que, bueno, terminaron lastimosamente las Canaimitas en bodegas o en trabajos que realizaban los hermanos de los niños a quienes se les había asignado en las escuelas. Entonces, veamos un momento esta entrevista de este momento que plantea la situación de la enseñanza, de la ciencia y también de la matemática, de la ciencia social y de la lengua para ese año. Para hablar un poco más sobre este tema, quiero saludar a Leonardo Carvajal, es director del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Caracas, capital de Venezuela. Señor Carvajal, bienvenido a la tarde. Hemos visto el estudio de la periodista venezolana Marta Aguirre, esta investigación sobre la ideologización de los libros escolares que entrega el gobierno. Le pregunto, ¿son didácticos estos libros que van a regalarse en pocos días? Mira, buenas tardes. Estos libros tienen 3 años que se reparten a los escolares de primaria
y a los de secundaria. Es una cantidad muy grande, unos 30 millones de libros cada año. Y tienen aspectos positivos, siempre lo he dicho, y tienen una serie de aspectos que a veces son errores históricos o científicos, de ciencias naturales, y tienen una manifiesta intención de hacer propaganda a las ejecutorias del gobierno, lo cual no es correcto, porque todo gobierno tiene derecho a informar sobre sus obras, pero no es justo hacerlo en libros que le llegan a niños de 8 años, de 12 años, porque difícilmente puede procesar ese contenido como una propaganda. En cambio, un adulto en televisión ve la propaganda del gobierno y él tiene elementos de juicio para decir es correcta, es verdadera o están falseándome la realidad. Allí es donde está el abuso, que los libros de matemáticas tengan exclusivamente ejemplos de los abastos de los supermercados del gobierno y no tengan de los abastos privados pequeños que hay en todos los barrios o de los abastos o supermercados de cadenas privadas. Esa es la parte de sesgamiento ideológico político. Señor Carvajal, se habla de manchas en los textos escolares, es decir, información falsa, usted lo ha dicho, errores históricos o errores de ciencia en la redacción, pero ¿se oculta también información? ¿Ocurre esto en estos libros? Sí, en líneas generales los libros de primaria suelen tener un tratamiento sensato de los distintos presidentes que hemos tenido en estos 2 siglos. Suelen destacar aspectos positivos y negativos y eso es correcto, pero cambian de método cuando llegan al periodo de Hugo Chávez, que empezó en Venezuela el año 99. Allí deja de aplicarse un método científico histórico y se aplica un método de propaganda y de culto a la personalidad, porque en 15 años de gobierno de los chavistas no aparece en esos libros ni una sola crítica, como si aparece con los presidentes anteriores, que es correcto, solamente aspectos positivos. Eso es una glorificación indebida de un gobierno que además es el que hace los libros, reparte los libros, o sea, se despacha y se da el vuelto. Por otra parte, ¿los docentes venezolanos están en conocimiento de esto? ¿Se le entregan los textos a ellos? Muy buena pregunta, porque de manera inconcebible la anterior ministra de Educación, durante los 3 primeros años que entregó esos libros, lo hizo solamente a los estudiantes y cometió la descortesía increíble de no dárselo a los docentes. Y tampoco les entregó a los docentes la canaimita, que es el nombre que en Venezuela tiene la computadora portátil de los muchachos. Entonces, esa es la razón de fondo que explica por qué muchísimos maestros no utilizan los libros o los usan solamente de manera ocasional, porque a ellos, que son los actores, son los profesionales que tienen que formar a los muchachos, no les entregaron los libros y ellos tienen seguramente 3, 5, 15 años trabajando con otros libros de texto, le cambiaron la dotación a los muchachos y a él no se la dieron. Eso es una barbaridad, eso lo va a corregir el gobierno este año, pero mi llamado a los maestros venezolanos es que ellos lean esos libros con mucho cuidado, que apliquen sin ningún problema los aspectos positivos que los tienen y que sean guardianes de los conocimientos científicos y de la seriedad mental en aquellos casos donde capten, que el gobierno está tergiversando lo que es la realidad o lo que es la ciencia. Señor Carvajal. Bien, bueno, la corrección aún no ha llegado, pero alzamos la voz y se hicieron las correspondientes indicaciones. Lo que está ocurriendo hoy es que en las escuelas los maestros están diseñando y están utilizando sus materiales a manera de recolección de distintos materiales pues de otros años. Están recurriendo a recortes, a fotocopias o a otros vehículos en los cuales puedan seleccionar información de calidad y puedan complementarlo
para el uso de los textos escolares de la colección Bicentenario. ¿Y por qué hablamos nada más de la colección Bicentenario? Bueno, porque las otras editoriales lastimosamente han mermado de una forma considerable en el país. Editoriales que nos nutrían de libros de altísima calidad, pues ya no los tenemos en este momento. Esperamos que prontamente pues puedan volver. Entonces, esa es la situación que tenemos de la ciencia en primaria. En bachillerato, la situación es más o menos similar, con algunas cuestiones que generan nuestra curiosidad. A diferencia de la maestra de primaria, el docente de ciencias de bachillerato, hemos logrado caracterizarlo en 3 tipos de docentes. En bachillerato tenemos, en primer lugar, lo que podríamos llamar el profesor de ciencia predicador. El profesor de ciencia predicador es curioso, es una caracterización bastante curiosa, porque es un docente que requiere de un ambón para hablar. No abandona en ningún momento el libro de texto, siempre lo mantiene en la mano, lo mantiene abierto además en la página a través de la cual apoya su explicación, hace uso del texto para señalar específicamente qué es lo que él está hablando, ¿no? Pero es alguien que requiere de ese apoyo para sustentar su explicación. La contextualización que hace este tipo de docente ocurre casi siempre desde su vivencia personal e interpela a la clase hurgando en sus recuerdos sin dejar de lado algún tipo de mención o de tinte político que está afectando en ese momento su entorno. Su interacción es bastante particular. ¿Por qué? Porque, bueno, en un primer momento este docente predicador es protagonista y centro de la clase, pero a medida que se van dando las intervenciones y las interacciones, este docente pasa a ser un espectador mientras la clase interviene. Tiene una característica fundamental este profesor de ciencia, y es que recita las definiciones como una oración aprendida, por la que en sus clases la memorización tiene un papel importantísimo en el proceso de enseñanza. El segundo tipo de profesor que hemos visto en ciencia tiene que ver con el profesor catedrático, el clásico. Es un académico que vierte en sus alumnos una estructura rígida de clase con una exhaustiva y detallada explicación y un libro de texto que lo acompaña como adorno de escritorio. Las clases de este profesor son meramente magistrales, son monologales, o sea, predomina el monólogo, y los estudiantes pues no tienen una mayor participación. Y la única participación que ocurre es la de él con él. Este tipo de docente es tradicional, es conservador, es protagonista, y su preocupación podemos decir que se centra en 3 aspectos. Primero, en ofrecerle información a los estudiantes, en su memoria y en la de los estudiantes. Son, digamos, esas 3 cosas. O sea, que los estudiantes sepan que él sabe, el regodearse en su sabiduría y volcar toda esa información. Este profesor se traza un objetivo y se encarga de transmitir los contenidos a como dé lugar. No tiene nada que ver con lo que es motivación, ni le interesa tampoco, ni quiere saber nada de eso. Y bueno, hemos visto que algunos hasta se olvidan de la dimensión humana. Y el tercer profesor de ciencia que hemos caracterizado, o que vemos en nuestras aulas, tiene que ver con el profesor detallista. Esta tipología pareciera que se asemeja a lo que es el ideario del profesor. Es un profesor que tiene claro, antes de entrar a la clase, lo que hará. Todo está absolutamente pensado para que los estudiantes aprendan. Es inamovible en el propósito de su explicación. Es inconforme con lo tradicional, que aunque sea bueno, siempre considera que podría ser mejor. Por ello, siempre se ocupa en traer actividades novedosas y algo que rompa esquemas. Las explicaciones son inobjetables, son muy buenas explicaciones. El texto escolar es un libro de apoyo que exprime, y aparte, bueno, lo utiliza como la mayoría para
lo que son las actividades de recuento o las actividades finales. El trato con los estudiantes, aunque es casi siempre horizontal, es un trato muy respetuoso, promueve la educación de los alumnos y esto pues, llama la atención de los estudiantes. El centro de él es promover la confianza en los estudiantes y además de eso promueve la indagación y la intervención. Estos son básicamente los 3 docentes que hemos visto en ciencia a través de la observación de muchísimas clases, de muchísimas aulas en donde tenemos profesores de física, de química y de biología. ¿Y cómo son esos estudiantes? Bueno, aquí viene una frase muy buena. Estimado dice, profesor. bueno, de tal palo, tal astilla. Los estudiantes que tenemos van a ser correspondientes con las características de estos profesores que estamos observando acá. En líneas generales, bueno, los materiales que tenemos tienen algunas imprecisiones en el área de ciencia, infieren el manejo previo conceptual y apuntan a las aplicaciones. Hay un predominio de la memorización en las clases de ciencia de bachillerato y bueno, siempre se busca pues que el contenido genere relación y no sea arbitrario o no sea literal. Ante esta situación, bueno, ¿qué podemos hacer? Ante esta situación, yo creo que tenemos que ser tan habilidosos como esta propaganda que tenemos acá. Que ¿Por qué no me lo digo antes? Ay, señora, es que usted no sabe leer. Tiene que devolverse, llegar al callejón La Paz y cruzar a la derecha. Bueno, 35 años después yo creo que nadie olvida la propaganda de Acude o de decirle a algún compañero está más perdido que la mujer del callejón La Paz. Tenemos que marcar la diferencia en la enseñanza de la ciencia. Y para marcar la diferencia en la enseñanza de la ciencia, a pesar de lo que quieran los documentos oficiales, nosotros estamos, digamos, llamados a cambiar las estrategias para la enseñanza de la ciencia. La estrategia de transversalidad es una estrategia que se vincula al desarrollo de competencias, en este caso de competencias científicas, en las cuales se podría despertar lo que tiene que ver con la gestión de la información, la generación de investigaciones, lo que es la observación, la producción de artículos científicos de acuerdo al nivel de cada uno de los estudiantes o de los informes. Plantear una estrategia transversal nos lleva a introducir en las escuelas una modificación interna curricular que nos desarrolle competencias en nuestros estudiantes. Lo otro que debemos generar es la controversia para el desarrollo del pensamiento crítico. No acostumbrar a nuestros estudiantes que todo está dado, que todo existe porque sí, que nada tiene una explicación. Sencillamente interpelarlos, utilizarlos. El esquema que nos da, por ejemplo, Thom Van Dyck, en lo que es la generación de controversia, el argumento, el contraargumento, para generar un producto concreto. Lo tercero, estrategias que tengan que ver con la gestión de la información. Esta estrategia, existen muchas, en este caso hablamos de búsqueda, observación, sistematización y comunicación de la información desde una aproximación inicial. O sea, el estudiante debe reconocer aquello que llame su atención y con base en esto el docente debe acompañarlo en la selección de la información ideal, en las características de esa información que debe seleccionar,
el poder tener una estructura y luego poder redactar para poder comunicar esta información. Tenemos otra estrategia muy buena, la estrategia de la pregunta de conocimiento. Esta estrategia es utilizada en programas internacionales porque es una pregunta que sencillamente no tiene respuesta, es lo más interesante de ella. La pregunta de conocimiento genera inquietud en el estudiante y su redacción va en función del argumento que esté presente, por tanto también desarrolla el pensamiento crítico. Pero como les dije, la pregunta de conocimiento tiene una característica y es que no tiene una sola respuesta. Tiene múltiples respuestas que se van a fundamentar en esa argumentación. Luego tenemos la generación de fichas didácticas para la enseñanza de la ciencia. Es importantísimo poder establecer fichas que tengan una arquitectura específica, que generen inquietud, que además hagan revisar la historia de aquello que se está abordando y sobre todo que utilicen conceptos más allá del aprendizaje memorístico de las definiciones. Las fichas didácticas deben estar orientadas a la generación de conceptos. Y de ahí nace la siguiente estrategia, que tiene que ver con establecer una estrategia de enseñanza basada en conceptos. Por encima de la memorización de las definiciones, el estudiante debe reconocer cuáles son los componentes o los atributos de aquello que está viendo. Bueno, si estamos hablando de energía, tenemos que conocer lo que es calor, lo que es trabajo. Si estamos hablando de materia, tenemos que reconocer, bueno, sus componentes. En cada uno de ellos ir hacia los atributos, que el estudiante entienda qué es lo que compone el concepto. De esta forma vamos a poder hacer que el estudiante haga transferencia de aquello que ha aprendido, más allá de memorizarlo de una forma mecánica. El poder decir todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Eso, bueno, muy bueno, te lo aprendiste, pero ¿qué significa? ¿Qué es ocupar un lugar? ¿Qué es espacio? ¿Qué es masa? Y poder ir de lo más, digamos, de los conceptos, de los microconceptos hacia los macroconceptos. Para finalizar, bueno, el concepto de concepto en sí mismo es complejo, pero es necesario para la enseñanza de la ciencia. Durante mucho tiempo olvidamos el desarrollo de las competencias en nuestros profesores y ahora se está volviendo a retomar esa idea. Nosotros en la Universidad Metropolitana, el programa de la licenciatura en educación es un programa muy particular, modular, que además se enfoca en el desarrollo de competencias. La UPEL también está incluyendo el desarrollo de competencias en sus programas. Otro aspecto importante, en ciencia muchas veces se confunde la significatividad con impresión. Queremos hacer que el estudiante aprenda un significado y lo que le ponemos es un material, un video que más bien trauma. Entonces no es que está generando un significado, es que no está olvidando algo que realmente le impactó y que pudiera hasta crear algún tipo de barrera. Las clases de ciencias no pueden quedarse reducidas a hacer ejercicio de manera mecánica. Debemos ser constantes revisores de nuestros materiales, de nuestros textos escolares. Debemos tomar parte con otros docentes para la generación de nuestros materiales y debemos orientarnos a desarrollar habilidades. Entonces no importa qué gobierno esté, no importa el aspecto político, la física, la química y la biología, unidas por la matemática, deben continuar. Que la ciencia continúe y que los gobiernos vayan pasando. Y eso es nuestra misión en cada una de las escuelas. Bueno, muchísimas gracias. Me dijeron que tenía 3 horas, pero yo traté de reducirlo pues, lo más posible, considerando que ya nos viene el almuerzo. Bueno, no podíamos cerrar de otra manera si no fuese con su jocosidad que lo caracteriza. Además, hemos escuchado, bueno, de una manera, si se quiere, muy breve, un tema que es bastante complejo para poder atender. Y sobre todo, bueno, como ya lo destaca el profesor Pedro ya al final, entendemos un poco por qué el título de
los gobiernos pasan, pero ellas quedan, ¿no? De alguna manera. Profesor Pedro, tenemos algunas preguntas para usted. Muchas de ellas, o algunas de ellas, mejor dicho, usted ya las ha respondido cuando haces las conclusiones finales. Entonces, yo te he reunido algunas de manera de aprovechar estos 10 minutos que nos quedan y darles respuesta a todas las que podamos. Queremos decirle a nuestra audiencia, si algunas de ustedes que han tenido a bien hacer preguntas y no se las podemos responder en vivo, probablemente, no sé si el profesor Pedro pueda, le hacemos la pregunta, quizás podamos atender algunas de ellas por correo electrónico a través del Departamento de Ciencias de la Educación para que las personas pues no se queden allí con esas dudas. ¿Le parece, profesor? Sí, sí, adelante. Podemos atender algunas de ellas. Perfecto. Entonces te reúno algunas. Tenemos estas. ¿Se debería considerar aumentar el nivel de horas que se imparte en cada materia en bachillerato? Mira, esto es algo que se ha discutido durante mucho tiempo y no hay una consideración única. Por ejemplo, nuestros estudiantes ven más biología que los biólogos en la Simón Bolívar. Pero también nuestros estudiantes ven más inglés que los de idiomas modernos durante una carrera, y eso no nos ha hecho que los bachilleres salgan con un nivel B2 hablando inglés en el marco común, o que salgan con conocimientos avanzados en la biología. Yo creo que la discusión debe ir hacia lo que es la selección temática que se haga, y además de eso, el uso de estrategias eficientes. Esto lo podemos lograr en 4 horas semanales sin ningún problema. Creo que el asunto no es incrementar la cantidad, sino hacer énfasis en la calidad de la educación que estamos dando en ciencia. Perfecto, porque esto podemos hilarla con la pregunta que tiene que ver con digamos, ¿hay una materia que es más importante que otra? ¿Cómo podemos estar trabajando o hablando acerca de competencias en estas materias? Yo creo que no hay una materia más importante que otra. Yo creo que en el campo del conocimiento todo es importante. La importancia se lo da la intencionalidad de quien la está revisando. El desarrollo de competencias es fundamental, porque el contenido va a servir para desarrollar una habilidad con una actitud determinada. En este momento, por ejemplo, hablar únicamente de transmisión de conocimiento, de aprendizaje de conocimiento, es declararse en obsolescencia antes de empezar. Si en un momento, si nosotros consideramos, por ejemplo, lo que es la generación de conocimiento que hemos tenido en los últimos 16 meses respecto a lo que es la producción de vacunas en el campo de la ciencia, y no tuviésemos habilidades en lo que es la gestión de la información, es decir, saber dónde buscar, qué es información de calidad, qué es información segura, qué es información fidedigna, cuáles son las fuentes confiables de información, y esa es la competencia de gestión de la información, uno de esos atributos, pues habríamos quedado con la clase de inmunología clínica de 1980. Es decir, la competencia lo que nos va a hacer es desarrollar las habilidades para que ese conocimiento cobre sentido contextualizado. Entonces, únicamente aprender conocimiento en este momento puede ser una muerte anticipada. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Pero una competencia que no se desarrolla o que se desarrolla mal también es bastante peligrosa. Entonces hay que llevar bien todas estas cosas de la mano. Profesor, de manera muy puntual, muy específica, porque se repite la pregunta, aunque usted ya hizo algunos señalamientos, ¿cómo entonces considera usted ese tipo de docente que se aspira, que se espera, que trabaje con estas ciencias en el bachillerato? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Hacia dónde se aspira? ¿Qué es lo que se busca de ese docente? Mira, el docente de bachillerato debe ser un docente con una inquietud de investigador. Yo creo que es fundamental la investigación en la producción científica, si no vamos a estar condenados a repetir lo que otros han investigado. Yo creo que nosotros debemos movernos. El docente de bachillerato debe ser un investigador, debe ser un gestionador de información, debe ser habilidoso en el manejo de la tecnología, debe ser una persona que despierte e inspire
en sus estudiantes la curiosidad y la continuidad de la ciencia y dejar de lado esas tres Marías, en donde, bueno, ¿cuáles te quedaron? Las tres Marías. ¿Cuáles rapaste? Las tres Marías. Están vinculadas a cosas de fracaso y resulta que deberían estar unidas a lo que es el avance de la sociedad. Entonces, en esa misma línea, ¿qué opinión le merece el desconocimiento que tienen algunos docentes de estas didácticas, si además tienen o docentes que vienen con materias pendientes o que salen con poco conocimiento, con pocas competencias, perdón, en estas áreas de universidades, de pedagógicos encargados de formar educadores? ¿Sabes qué pasa, Reiner? Eso es un problema muy complejo, porque muchas veces los docentes, y eso ocurre no solamente en educación, en muchas carreras, una vez que termina la universidad vieron su última clase. Es decir, que ya que obtienen el título, esa fue su última, tuvieron su última clase, ya tienen su título y ahora van a ejercer y se olvidan de la actualización, de la formación formal e informal. O sea, el continuar en programas de posgrado, pero además de volver a agarrar un libro, de revisar las revistas científicas. Nosotros tenemos que tener en la educación en ciencia alarmas de Google que nos hagan llegar diariamente o semanalmente las últimas publicaciones de las revistas de alto impacto sobre los temas o las categorías que nosotros consideramos deben formar parte de nuestro quehacer diario. A mí todos los viernes me llega un correo que habla de química, conceptos y enseñanza, y veo todo lo que es la producción intelectual a nivel mundial, la producción de artículos científicos en estas tres categorías. Entonces yo creo que es una cuestión también de voluntad. Ahora, bueno, tenemos una profesión que no es de las mejor pagadas en Venezuela, entonces eso también tiene pues su bemol, por eso te decía que es algo bastante complejo. Ahorita en medio de la pandemia vamos a vivir algo, ojalá que no, pero vamos a vivir algo muy delicado en las escuelas, y es que durante la cuarentena, el distanciamiento social, muchísimos de nuestros maestros que tenían unos sueldos muy bajos se dedicaron a otras actividades económicas y sobrellevaron lo que era la educación a distancia de los chamos en los colegios con esa actividad económica. Y ahora recientemente se hace un llamado a clase en octubre y bueno, podemos tener un número no menor de maestros que digan: yo no voy a volver al colegio por $4 o $6 mensuales, sino que me voy a quedar vendiendo, haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un problema complejo porque la plenitud de tu formación o de tu profesión debe ir acompañada con una tranquilidad que sea también económica. Entonces, bueno, es algo que ameritaría otra masterclass. Claro. Terminamos con estas dos preguntas y te digo que tienes un minuto para responderlas. Tiene que ver con las recomendaciones desde tu punto de vista para atender las ciencias naturales en primaria, sobre todo de cuarto a sexto grado. Y esa pregunta desde la tecnología y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo entonces ves esas estrategias para la enseñanza? Y no solamente para la primaria, en el caso de esta segunda, sino para también el bachillerato. Si bien ya lo has venido recalcando, creo que para la segunda etapa de educación básica es fundamental la experimentación. Es fundamental el trabajo experimental en el aula y la visita extra aula para la observación de ciertos fenómenos. La base fundamental de la primaria tiene que estar en la observación. En cuanto a bachillerato y estos asuntos de pandemia, bueno, nos hemos podido sobrellevar con simuladores o con generadores de modelos que utilizamos con base en la tecnología. Pero bueno, si tú quieres titular una solución ácido-base, la única forma que tienes que hacer es titulando. Es decir, lastimosamente, por más que tengas el simulador, tú tienes que estar en el laboratorio y tener la solución y aplicar fenolftaleína y esperar a que se ponga rosada y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Entonces, ahí, si bien nos ayudamos con los simuladores,
bueno, lo ideal es volver a ese laboratorio, ensuciarse las manos y ponerte la bata. Gracias, profesor Pedro. Bueno, queremos despedirlos a todos ustedes, a estas personas que nos estuvieron acompañando en esta masterclass. Además, por tu excelente ponencia, por de una manera, bueno, casi que heroica, llevar todo un tema, como decía, pues tan complejo. Nosotros no podemos despedirnos de ustedes sin antes invitarles a el 8 de julio, nuestra próxima masterclass, donde tendremos al profesor José Chacón, también uno de los profesores del Departamento de Ciencia de la Educación, y moderado por Sandy Medrano, para conversar sobre el emprendimiento dentro de las instituciones educativas. Te invitamos a seguir participando con nosotros, a seguir compartiendo conocimientos. Y en estos espacios yo te sugeriría además que los recomiendes entre los colegas, entre otras personas. Alguien preguntaba en el chat, en el espacio, perdón, de preguntas y respuestas, ¿cuál es la universidad que recomiendan? ¿Qué recomiendas? ¿Dónde estudiar educación? Bueno, nosotros tal vez les diríamos que ¿dónde estudiar educación? Ven y estudia educación en la UNIMED. Ven y estudia educación en un programa que además está basado en competencias, como ya Pedro lo decía, y que está estructurado de una manera bien particular para atender todas estas necesidades. Pero también hay muchas otras universidades en el país que se dedican y son muy buenas. Por supuesto, está el pedagógico y sabemos de muchas universidades que están haciendo un esfuerzo por brindar una mejor calidad en este sentido. Entonces, lo que sí podemos hacer es decirte de antemano, ven, invita a tus colegas a que participen con nosotros en estas masterclass que también nos apoyan muchísimo. Tengan todos un excelente fin de semana, además un fin de semana largo. Esperamos que lo aprovechen para descansar y esta es su casa. Bienvenidos siempre a compartir con nosotros. Feliz resto de día, feliz fin de semana. Gracias a todos. Bueno, y buen provecho. Y buen provecho, sí, señor. No olviden, por favor, hay que nutrirse. Bueno.